Vamos a hablar ahora del tema laboral. Cuando mencionamos todo lo que tiene que ver con el COVID-19, con esta cuarentena que nos golpea a todos, no solamente nos referimos al asunto vinculado a la salud, a la falta de oxígeno, de ventiladores mecánicos, el tema de la hospitalización colapsada en todos los centros médicos públicos y privados de nuestro país, sino también en el aspecto económico. Somos un país laboralmente repleto de informales, casi el 75%. Y ahora mismo estamos en una especie de entre la espada y la pared. ¿A qué me refiero? Voy a tratar de ser lo más clara posible para no confundirlos. Miren, el gobierno a través de un decreto, ha determinado que se amplía no solamente por 90 días el estado de emergencia, sino que se prolonga hasta el 7 de octubre la figura de suspensión perfecta. ¿Qué significa? Que si tú puedes demostrarle al Ministerio de Trabajo que no tienes cómo pagarle a tu gente, a tus empleados, pero que eventualmente, una vez que te puedas reactivar, lo vas a poder lograr, razón por la cual no los estás despidiendo, sino pidiéndoles por favor que te esperen un ratito sin cobrar un sol, va a poder ser hasta el 7 de octubre, es decir, la gente que ya está en suspensión perfecta va a tener en total casi 7 meses sin cobrar nada y con la confianza de que mañana los van a volver a aceptar. Y si la empresa dice, no, ya no, cese colectivo porque nunca pude reactivarme, perdiste un montón de tiempo sin buscar otro trabajo creyendo que ibas a volver a tu cargo. Eso uno. Y por otro lado, tengo aquí un proyecto de ley, tengo tantos papeles que no sé dónde lo he metido aquí. Este proyecto de ley que presenta el congresista Daniel Oceda Yucra, que lo que propone es evitar a través de una norma legislativa, nada menos que ya ha sido aprobada en la Comisión de Trabajo por unanimidad, ahorita sube al Pleno y le terminan dando visto bueno, para que no pueda haber ningún tipo de despido en momento de cuarentena, en estado de emergencia. Entonces, si la suspensión perfecta no es un despido, pero eventualmente podría ser, porque es una cuestión que pasa, creo yo, más por la confianza, y aquellas personas que ya no van a poder trabajar de manera remota hasta septiembre, octubre, noviembre, tampoco van a poder ser despedidas si la cuarentena se llegase, estamos hablando incondicional, a ampliar. Complicado, ¿no? Mejor que trate de ser mucho más puntual y más explicativo un abogado laboralista. Javier Dolorier está con nosotros esta noche. Doctor Dolorier, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juliana. Gusto saludarte. Gracias, igualmente. Estamos aquí muy confundidos porque, por un lado, tenemos efectivamente esta decisión adoptada y comunicada el día de hoy por el gobierno de extender el plazo de la suspensión perfecta hasta el 7 de octubre. Y, por otro lado, el Congreso de la República lo que está haciendo es frenando esta iniciativa con una propuesta legislativa que ya fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Trabajo. O sea, aquí, ¿cuál va a ser finalmente la que va a tener que ser cumplida? Aquella que gane por puesta de mano, lo del gobierno ya es una realidad. Esta de acá, en caso se apruebe en el Pleno, ¿podría traerse abajo la que hoy comunicó el Ejecutivo? Creo que tenemos que analizar primero esas dos posiciones. Ajá. En primer lugar, el gobierno ha sido ampliar por 90 días la emergencia sanitaria. Y esto determina varias cosas. En primer lugar, que hasta el 7 de septiembre continúe lo que se llama el trabajo remoto. Aquellas labores que no se pueden desarrollar de manera presencial por algún tipo de riesgo para la población que tiene el COVID o tiene más de 65 años o obesidad, etcétera, va a tener que desarrollar trabajo remoto. Si es que no puede desarrollar trabajo remoto, va a continuar con la licencia con goce de remuneraciones hasta el 7 de septiembre, siendo esta compensable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que va a ocurrir es que los empleadores que hayan llegado a acuerdos de reducción de remuneraciones, de reducción de días de trabajo, van a poder beneficiarse con la ampliación de este plazo, porque estas medidas también se van a extender hasta el 7 de septiembre. Okay. Otro aspecto importante es que el empleador puede, digamos, otorgar descanso vacacional adelantados a los trabajadores en compensación a los días de licencia, y esto se extiende hasta el 7 de octubre. Claro. Así es, y lo que tú hacías referencia es al tema de la suspensión perfecta de labores. Inicialmente, el plazo máximo era el 10 de julio, pero ahora se ha ampliado hasta el 7 de octubre. Pero esto es para aquellas empresas que hayan presentado su solicitud de manera virtual al Ministerio de Trabajo y que luego tengan
una aprobación por parte del Ministerio de Trabajo. Y hay estadísticas y la misma ministra ha declarado que solamente un 1% de empresas han sido autorizadas. La gran mayoría hasta este momento, por temas formales, han rechazado su solicitud de suspensión perfecta de labores. Así es, en total son 263.000 los empleados, los trabajadores que han sido suspendidos en esta pandemia. El porcentaje del total de empresas que han presentado su solicitud efectivamente no han pasado, todavía están en revisión, pero entendemos que si el tiempo se amplía, doctor Doloriera, hasta el 7 de octubre, se le está dando también un plazo más grande al empleador para que pueda presentar la documentación que el ministerio te exige para poder también acceder a esta figura de suspensión perfecta. En efecto, todas aquellas empresas que no han iniciado el procedimiento todavía podrían iniciarlo, porque tendrían todavía un plazo mayor hasta el 7 de octubre para poder hacer el procedimiento. Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos que ya están en suspensión perfecta? Para ser más precisa, con estos 263.000 trabajadores que ahora mismo están en una especie de banca de cancha de fútbol esperando que los llamen para jugar, pero sin recibir un sol. Les van a decir, ok, nos vamos hasta octubre. ¿Y qué pasa si en octubre no ha logrado reactivarse la empresa, no ha podido conseguir el capital que necesita para pagar lo básico indispensable, que son los sueldos, las remuneraciones, y después de tenerte ahí esperando 6, 7 meses, simplemente te dice, chao, no te renuevo el contrato o paso a la otra figura, que es la más drástica, la de cese colectivo? Así es. Creo que acá tenemos que distinguir dos situaciones. En primer lugar, aquellas empresas que ya, por ejemplo, el día de hoy ha salido una norma extraordinaria, que ya entramos a la fase 2 y hay actividades que se están autorizando. Entonces, por ejemplo, transporte interprovincial, ¿no? Se está iniciando. Entonces, hay muchos trabajadores que están en suspensión perfecta de labores porque la ley no permitía que las actividades se desarrollasen. Hoy día, las actividades de un grupo importante de empleadores, de empresas, se pueden reiniciar y seguramente esos trabajadores podrían volver a las actividades. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas, por ejemplo, el rubro hotelero muy golpeado, los restaurantes, los colegios? ¿Qué pasa en ese caso? Que han pedido suspensión perfecta. Esa suspensión perfecta continuará por lo menos hasta el 7 de octubre, si es que, como tú bien dices, la empresa no toma una decisión de ir al cese colectivo o liquidar. Y ahí el empleado podría tomar, digamos, algún tipo o asumir algún tipo de medida legal, porque claro, si la empresa dice no tengo más plata, me declaro en bancarrota, cese colectivo, ya a quién le vas a exigir si no va a haber un solo representante, una persona jurídica que pueda responder por algo que efectivamente podría ser, obviamente, un maltrato laboral. Ya la empresa no existe, pero estuviste 8 meses, 7 meses esperando a que te digan regresa a trabajar. Y durante este tiempo también pudiste poder, no sé, tocar alguna puerta para hoy en día trabajar en una empresa de alimentos preparados para animales o de productos de tabaco que inician sus operaciones con esta fase 2 de reactivación económica. Así es, ese supuesto definitivamente puede darse. Claro. Pero el cese colectivo es un procedimiento que tiene que tener una aprobación expresa del Ministerio de Trabajo. Y en los últimos 20 años solamente se han aprobado 4 supuestos de cese colectivo. Entonces yo estoy seguro que el Ministerio de Trabajo, por temas políticos, no va a autorizar ceses colectivos. Pero el camino que están tomando muchas empresas es la liquidación, el cierre de la empresa. Y para llevar a cabo ese cierre, tiene que haber previamente cumplido con el pago de los beneficios sociales laborales de los trabajadores. Y ojo, una liquidación de una empresa no genera el pago de indemnización por despido hacia los trabajadores. Es el caso, por ejemplo, de Avianca, que estamos bien, que está bien. Así es. Pero esto en caso, pero esto en caso no se apruebe este proyecto, que ya tiene el visto bueno de los integrantes de la Comisión de Trabajo. ¿Qué sucede si, estando las cosas como ahora mismo las vemos, con el anuncio del gobierno que la suspensión perfecta va hasta el 7 de octubre, con las empresas que se reactivan en esta fase 2 de economía, pero de pronto esto se convierte en una realidad, donde el Congreso aprueba una ley donde se le prohíbe a la empresa votar a una persona, dejarla sin trabajo en época de cuarentena? Nadie sabe cuánto tiempo más va a durar este estado de emergencia. Y de repente ya no es solamente por cuarentena, sino por emergencia sanitaria. Eso sería 3 meses más. En efecto. Este proyecto, que lo que plantea en buena cuenta es una serie de
inmutabilidad de las relaciones laborales. ¿Bien? Como que se suspenden los despidos durante el tiempo que dura la emergencia sanitaria. Y no solamente aquellos que están en planilla, sino aquellos que tienen contrato de locación de servicios. Y además señala que aquellos contratos temporales que ya vencieron no pueden ser dejados sin efecto. Parece que hay una mala redacción, una mala técnica del legislador. Pero aquellos contratos temporales que venzan no pueden dejar de renovarse. Eso es lo que dice porque desde mi punto de vista es inconstitucional, pero está tomando experiencias de otros países, como por ejemplo en Argentina, donde se prohíben los despidos. Acá están tomando esa figura de una forma, desde mi punto de vista, inconstitucional, pero ¿qué va a generar esto? Lo que va a generar, en caso de discutirse y aprobarse, es que en un tiempo los empleadores digan, no me voy por la suspensión, me voy por la liquidación o me voy por los despidos antes que esta norma entre en vigencia. Claro, allí va a haber un claro aprovechamiento del vacío legal. Así es, y lo que va a generar esta norma, que trata de ser protectora, es generar una desprotección en sentido inverso. Pero lo que va a pasar es que tú has escrito muy bien el tema, es decir, vamos a tener una situación anómala donde hay un grupo muy importante de trabajadores con suspensión perfecta, pero al mismo tiempo vas a seguir con el vínculo suspendido, pero no te pueden despedir. Entonces, se produce esa contradicción. ¿Hacia quién está enfocada esta norma? ¿Estaría enfocada esta norma? Hacia aquellos trabajadores que están laborando, que están trabajando, y que por ley actualmente no pueden ser despedidos. No se prohíbe un despido arbitrario. Si es por falta grave, sí puede ser despedido. De acuerdo. Entonces, esa norma tiene esos matices que deberían definirse, pero si esto va al Pleno del Congreso, no tengo duda de que, de acuerdo a cómo vienen legislando, esa norma se aprobaría. Seguramente, solo para pechar al gobierno y para darles la contra, más allá del trasfondo justamente de lo que es una iniciativa legislativa. En eso estamos totalmente de acuerdo. Doctor Dolorier, muchas gracias por esta entrevista. No, por favor, a ti muchas gracias. Gracias, Javier Dolorier, abogado laboralista, conversando con nosotros. Y ahora...